Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de SQL Server. Y continuando con nuestra sección de Transact SQL, en esta ocasión vamos a aprender a manejar lo que son las variables dentro de nuestro código, variables de entorno. Una variable es un elemento de nuestro código que nos permite almacenar un valor y recuperarlo más tarde para ser empleado en otras sentencias. Podríamos decir que una variable es como una especie de contenedor en donde guardamos un valor que necesitamos usar en una o varias ocasiones dentro de la ejecución de nuestro código. Y como en cada lenguaje de programación, las variables tienen reglas. Para lo que nos compete, en este caso SQL, una variable comienza siempre con el símbolo arroba, seguido de un nombre sin espacios. Es decir, cuando yo voy a crear una variable dentro de SQL, coloco una arroba y coloco el nombre de esa variable. En este caso estoy colocando nombre, pero no tiene que ser nombre. Mi variable puede llamarse valor, puede llamarse valor 1. Digamos, por ejemplo, que tengo dos variables. A una la quiero llamar valor 1, a otra la llamo valor 2. Ya que podemos utilizar caracteres variados en el nombre de una variable, pero siempre respetando la regla de que debe ser alfanumérico. O sea, yo no puedo, por ejemplo, crear una variable con estos caracteres, por ejemplo, comilla, símbolo de número o signo de por ciento, asterisco, por ejemplo, así yo no puedo crear el nombre de una variable. Sin embargo, sí puedo utilizar combinación. Por ejemplo, puedo utilizar el subguión para darle un nombre a una variable. Por ejemplo, si quiero llamar a una variable cantidad, puedo hacerlo así, o puedo hacerlo de forma contraria, puedo escribir cantidad guión. Pero lo más común, lo más recomendado es que siempre utilicemos nombres de variables con combinaciones alfanuméricas que sean coherentes, como estas que estamos viendo aquí. Entonces, ¿dónde utilizamos las variables dentro de un código? Generalmente, como ya estuvimos viendo hace un par de videos atrás, un bloque de sentencias se utiliza creando una sección de declaración y una sección de ejecución. Entonces, en esta sección de declaración es en donde nosotros vamos a colocar nuestras variables, ¿no? Así, colocando un nombre de cada variable aquí dentro de esta sección de declaración, estamos creando lo que se conoce como la declaración de las variables. Es decir, cuando yo voy a crear un bloque de sentencias, primero debo especificar las variables que se van a usar en mi código. Para eso tengo mi sección de declaración. Sin embargo, aquí lo que yo hago es declarar mis variables dentro de la sección de declaración. ¿Cómo yo declaro mis variables? Coloco arroba el nombre de mi variable y el tipo de dato que se va a almacenar en esa variable. Recuerden que una variable es un contenedor de datos. Entonces, si yo creo, por ejemplo, una primera variable que se llame ID valor, aquí yo voy a guardar un ID. El ID generalmente es de tipo entero, pues aquí yo especifico int, coloco un punto y coma y ya yo aquí he declarado una primera variable que se llama ID valor. Tengo una segunda variable, por ejemplo, en la que voy a almacenar nombres, pues coloco arroba nombre y aquí coloco varchar y claro está, le doy un tamaño. Esto significa que dentro de esta variable nombre se van a almacenar datos con una cantidad máxima de 20 caracteres. Si quiero aquí, por ejemplo, coloco una tercera variable que se llame teléfono para tipos de valor numérico. Aquí debajo puedo colocar entonces otra variable que se va a llamar fecha nacimiento, que va a ser de tipo date. Y aquí debajo creo otra variable que se llame activo. Este va a ser, por ejemplo, de tipo bit. Y eso sería todo. Aquí entonces en mi sección de declaración, en mi bloque de sentencias, he declarado 5 variables. Tengo una advertencia aquí. Me dice sintaxis incorrecta. Acá es porque... sí, es que aquí se me ha escapado colocar punto y coma, cuando en realidad lo que debemos colocar es una coma. Ahora sí, esto debe tomarse en cuenta, es interesante. Cuando declaramos varias variables dentro de nuestra área de declaración, debemos colocar una coma entre la declaración de cada variable, solo entre la declaración. Entonces, si alguno de los que está viendo este video tiene conocimientos de programación básica o avanzada,
Ya sabe lo que significan variables globales y variables locales. Entonces, algo a destacar aquí es que no existen variables globales en SQL Server. En la sintaxis del lenguaje SQL no se usan variables globales. Y para los que no saben qué es esto de variables globales ni variables locales, no se preocupen, vamos a detallar eso un poco más adelante, ya que quiero que entiendan ciertos conceptos primero para que luego les sea más fácil entender eso de ámbitos de variables. Entonces, aquí ya declaramos nuestras variables y hay que tomar en cuenta que una variable declarada existe dentro del entorno en el que se declara. Debemos declarar y emplear las variables en el mismo lote de sentencias, porque en SQL si declaramos una variable y luego en otro bloque de sentencias intentamos utilizarla, esta variable ya no va a existir. Entonces, en este caso, declaramos nuestras variables, pero es simplemente una declaración. Es como que estamos creando un contenedor vacío. No tienen nada. ¿Qué significa esto? Que en SQL estas variables tienen un valor null, que ya conocemos lo que significa eso. Ese es el valor que tienen en este momento cada una de estas variables. Solo están declaradas. Entonces, ¿cómo yo hago que mis variables, que solo están declaradas, tengan un valor? Eso lo hacemos con un proceso que se llama inicialización de variables o asignación de valores. Para hacer esa asignación de valores a una variable tenemos una instrucción llamada set. Con esta instrucción nosotros le asignamos un valor a cada variable dependiendo el tipo de dato que puede almacenar. Continuando aquí en nuestro bloque de sentencias, nos vamos a ir ahora a esta sección de ejecución, luego de begin aquí, y vamos a colocar la palabra set. Con esta palabra ya yo le estoy diciendo al sistema que voy a asignarle valores a mis variables. Entonces aquí tenemos nuestra primera variable, id valor, que dice que almacena datos de tipo entero. Por lo tanto, yo coloco aquí arroba id valor igual, vamos a colocar aquí un 50 punto y coma. Con esto ya yo le asigné un valor a mi variable id valor de 50. Ya ahora esta variable está inicializada aquí. Aquí está declarada y ya aquí está inicializada. Por lo tanto, si aquí debajo yo ahora coloco un select y el nombre de mi variable id valor punto y coma, le estoy diciendo al sistema que me diga qué valor tiene esta variable. Entonces yo, por ejemplo, selecciono toda esta instrucción, ejecuto y fíjense que aquí el sistema me dice 50. ¿Por qué? Porque ese fue el valor que yo le asigné acá. Set id valor 50. Y con el select le digo, dime qué valor tiene esta variable. Y aquí está. Si, por ejemplo, aquí como vemos, yo estoy asignando un 50 y me lo permite porque ese es el tipo de dato que yo coloqué aquí en la declaración de mi variable. ¿Qué pasa si yo intento colocar aquí un valor de tipo string? Cuando selecciono y ejecuto, me da un error que dice conversión fallida, intentando convertir el tipo de valor hola en entero. Es decir, el sistema no puede convertir esto a entero porque no es el tipo de dato con que se declaró la variable. Aunque ya veremos que más adelante podemos convertir este resultado en lo que queremos con ciertas funciones, pero por el momento estamos simplemente conociendo el funcionamiento de lo que son las variables. Entonces, debo colocar aquí un tipo de dato entero porque es lo que puede almacenar. Selecciono y ejecuto y aquí está mi valor. Como siempre tenemos nuestra función as para darle un nombre a nuestro campo y aquí está un poco más amigable la lectura del resultado. Entonces, si se fijan aquí, yo estoy inicializando mi variable, le estoy dando un valor dentro de mi sección de ejecución aquí dentro del begin, pero esto no es una regla para yo asignarle valor a una variable. Voy aquí a comentar el valor que le estoy dando a mi variable. Nos vamos aquí a nuestra declaración de nuestra variable id valor y luego del int yo voy a colocar un igual a 35. ¿Qué pasa ahora con este select id valor? Cuando yo selecciono y ejecuto, me dice 35 sin problemas, ya que en mi área de declaración también yo puedo asignar mi variable, es decir, yo puedo declararla e iniciarla en la misma área de declaración. No necesito hacerlo desde el begin exclusivamente. Sin embargo, esto
se puede hacer en el área de declaración siempre y cuando las variables vayan a tener ese único valor. Si este valor va a cambiar dentro de la ejecución de mi código, como veremos más adelante, pues la inicialización de la variable se debe hacer en esta parte del bloque, en la parte de ejecución. Pero como les digo, el declare no es exclusivamente para declarar, también podemos inicializar variables, darles valor dentro de la sección de declare. Entonces aquí voy a volver a habilitar la función set y vamos a ver ahora, por ejemplo, nuestra variable nombre, que es de tipo varchar. Si yo coloco set arroba nombre igual a, voy a colocar aquí un nombre, SQL Server, punto y coma, hago aquí ahora mi select arroba nombre as nombre específicamente, punto y coma, selecciono, ejecuto. Y aquí ya tengo ahora el valor de mi variable valor y el valor de mi variable nombre aquí SQL Server. En este caso tenemos dos grid de resultado porque estamos haciendo dos select individuales. Por lo tanto, como ya sabemos, SQL Server, nuestro Management Studio nos trae un grid con dos ventanas de resultado independientes. ¿Cómo más podríamos hacerlo? Por ejemplo, si yo quito de aquí el select para traer el valor de mi variable nombre y tomo, por ejemplo, este set de aquí, lo quito y lo coloco aquí debajo del set de ID valor. Aquí yo tengo aquí un select a mi variable ID valor en un campo que se llame valor específicamente, pero también yo puedo colocar aquí una coma arroba nombre y puedo colocar también as nombre. Aquí, si yo ahora ejecuto esta instrucción, ahora ya yo puedo tener un resultado a modo de tabla. Puedo ver el valor de mi variable valor, que se lo di aquí, 40, y el valor de mi variable nombre, que se lo di aquí, set nombre SQL Server. Entonces, con el select, colocando una coma, puedo hacer una múltiple selección de valores de variable, y aquí está el resultado, valor y nombre. Entonces, continuando, aquí tenemos nuestra variable teléfono, aquí le podemos dar un número, y por último, tenemos nuestra variable fecha nacimiento, que igualmente podemos colocar aquí, por ejemplo, 1980, colocamos 10,01, punto y coma. Acá me faltó la arroba. Aquí estamos haciendo vamos a llamarle, a ver si se puede, porque no tengo claro cómo tenemos el formato de fecha. Lo podemos averiguar, pero vamos a ver si me resulta a la primera. Continuando aquí, colocamos una coma y aquí debajo coloco arroba teléfono, as teléfono, coma, y aquí coloco ahora arroba fecha nacimiento, as fecha. Eso sería todo. Seleccionamos, ejecutamos y bueno, parece que sí, coloqué el formato de fecha correcto. Aquí están todas mis variables, valor, nombre, teléfono y fecha. Con este simple select, se me escapaba esta variable que es activo, que aquí le estoy colocando de tipo bit. Vamos a inicializarla, sec arroba activo igual, vamos a colocar aquí por ejemplo true, punto y coma. Entonces aquí nuestro último campo sería arroba activo con un alias asimismo, activo. Seleccionamos, ejecutamos y me trae 1, porque recuerden cuando estuvimos viendo los tipos de datos de SQL Server, este valor almacena 1 y 0. Es como el booleano en otros lenguajes. Bit, si el valor es true, trae 1. Si aquí, por ejemplo, colocáramos un false, sombrero, ejecuto, ahora trae 0. Así inicializamos esa variable aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar variables en combinación con nuestras tablas? Que es realmente el propósito de aprender a utilizar variables, manejar los registros de nuestras tablas en nuestra base de datos. Esta parte la voy a borrar, por favor cópienla y guárdenla dentro de sus notas. Voy a limpiar aquí porque quiero seguir mostrando unos ejemplos. Vamos a hacer un select a nuestra tabla de artículos. Vamos a trabajar con nuestra tabla de artículos que ya la tenemos en nuestro sistema, esta tabla de componentes de informática. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar código de tipo entero y la vamos a inicializar aquí mismo. Vamos a colocarle un valor que va a ser 10, punto y coma. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora un select asterisco from artículos y ahora coloco aquí where código sea igual a arroba código
¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una consulta a mi tabla artículos en donde el código coincida con el código que le estoy asignando a mi variable aquí, que es 10. Por lo tanto, si yo aquí selecciono mi código y lo ejecuto, fíjense cómo viene el artículo que coincide con el valor que está aquí, que es 10, ya que es el que le estoy asignando acá. Entonces, hacemos un select de nuevo en nuestra tabla de artículos y vamos a borrar este select de acá. Y aquí vamos a preparar otra variable. A esta variable la vamos a llamar, por ejemplo, patrón, de tipo varchar, que almacene, por ejemplo, 20 caracteres. Aquí quitamos el igual. Correcto. Ahora ya inicialicé una variable que va a almacenar valores de tipo string. Vamos ahora a colocar aquí la inicialización de nuestra variable. Arroba patrón igual. Abrimos comilla y vamos ahora a colocar lo siguiente. Abrimos no abrimos. Colocamos signo de % y escribimos lab. Cerramos signo de %, cerramos comilla, punto y coma. Aquí debajo ahora yo coloco un select asterisco from artículos. Ahora coloco en donde nombre y aquí voy a colocar un like arroba patrón, punto y coma. Si yo selecciono aquí y ejecuto esta instrucción, aquí me da un error, dice que fallé aquí en la sintaxis cerca de la palabra patrón. Eso es, tengo aquí la declaración, aquí la inicialización. Claro, aquí está, no estoy colocando el set espacio para establecer el valor de mi variable, para inicializarla. Ahora selecciono, ejecuto y aquí tengo ahora 4 resultados. ¿Qué es lo que hice aquí? Declaré una variable que se llama patrón de tipo varchar 20, va a almacenar 20 caracteres y en mi sección de declaración, en mi sección de ejecución, establecí que el valor que va a ir dentro de esa variable va a ser esta formulación %, parte de un nombre %. Y aquí hago un select asterisco from artículos where nombre, es decir, en donde el campo nombre sea como o coincida con lo que aparece dentro de la variable patrón. ¿Y qué es lo que aparece dentro de esta variable patrón? Esta instrucción que le estoy asignando aquí, que como ya sabemos es la formulación para buscar cualquier valor en el campo nombre que empiece con lab. Y aquí están todos los campos que coinciden, 4 laptops. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Tráeme todos los valores que coincidan con lo que hay en el patrón, en la variable patrón, y lo que hay en la variable patrón es la formulación para un like. Este es otro de los muchos usos que se le pueden dar a una variable en una ejecución. Podemos también, haciendo un select aquí a nuestra tabla de artículos, borramos aquí nuestra variable que acabamos de crear, borramos esta ejecución de aquí, vamos a crear otra variable, arroba mayor, por ejemplo, precio. Vamos a colocar aquí que va a ser de tipo decimal, entre paréntesis, puede ser por ejemplo de 6 valores con 2 decimales. Cierro paréntesis, punto y coma. Espero que me resulte porque es para este campo precio. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente, select arroba nuestra variable mayor precio y colocamos aquí igual a max precio from artículos, punto y coma. Luego aquí debajo colocamos lo siguiente, select asterisco from artículos en donde precio sea igual a arroba mayor precio, punto y coma. Si aquí yo sombreo y ejecuto, aquí tengo mi resultado. Este es el artículo más caro de mi inventario. ¿Qué es lo que hice aquí? Declaré una variable que se llama arroba mayor precio de tipo decimal, 6 valores enteros, capacidad de 2 decimales y en mi sección de ejecución hice un select de mi variable inicializándola con el mayor precio de mi tabla artículos. Fíjense que aquí el select se lo hacemos a la variable en lugar de hacerle el select al mayor precio. Como aquí estamos usando una función, el select se lo hacemos primero a la variable. Luego decimos select, nombre de mi variable va a ser igual al mayor precio, es decir, al precio más alto que aparece en el campo precio de mi tabla artículos. Por lo tanto, ahí ya la variable tiene el máximo precio. Y luego hacemos un select asterisco a nuestra tabla artículos en donde el precio sea el que tiene mi variable. ¿Y qué resulta de esto? Pues resulta esto que vemos aquí, el artículo con el mayor precio en mi tabla. Entonces, como ven, estos son los ejemplos más prácticos y sencillos. En esta vamos a llamarle introducción a las variables dentro de nuestros códigos de SQL.
ya en nuestra sección de Transact SQL. Recuerden que aquí ya estamos preparándonos para programar dentro de la base de datos. Aterricen bien estos conceptos porque vamos a utilizar muchas variables de aquí en adelante. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.